La lógica de un problema, de un proyecto, es otra. La lógica de un problema o proyecto es, primero pensamos entre todos qué problema vamos a intentar resolver o qué proyecto vamos a intentar concretar. Y luego nos fijamos desde cada área disciplinar que pueden aportar a eso. Porque el problema y el proyecto nunca es de un área disciplinar. Porque la realidad es compleja e incluye todos, que después nosotros, por eso cuando yo hablo de la APB explico que es una estrategia posible, no la única, una estrategia posible para poder abordar todos los contenidos. Entonces yo estoy a favor, pero en este momento, donde la lógica de la escuela habitual es, yo te enseño los contenidos para que vos después puedas conocer la realidad y actuar sobre ella. La lógica ahora es distinta, diferente, no mejor, no peor. En la realidad ya están. ¿Voy a poder seguir manteniendo esa lógica curricular? Quizás sí, quizás no. ¿Importa? No. En el día a día, cuando uno piensa cuáles son esas propuestas de actividades, cuando uno decide, cuando uno define con sus docentes y demás, ¿qué pasa con, ciertas políticas públicas o ciertos ministros que están llamando a pensar, tenemos que garantizar contenidos prioritarios? ¿Qué pasa cuando los cuadernillos que están confeccionados, digamos, desde la política pública, bien entendida, bien intencionada, no es una crítica, están más pensados desde la lógica de los diseños curriculares y la continuidad pedagógica tal y como se estaba pensando hasta el 15 de marzo? Digamos, ¿cómo entran en tensión esta propuesta que vos estás haciendo, que yo comparto y que muchos de los que estamos acá compartimos, supondría que la mayoría o casi todos, pero que también nos tensionan como parte de un sistema formal con la cuestión política pública, cuadernillos, etcétera? Contesto. Por eso te digo, vamos saltando de uno a otro, por eso me gusta esto, aunque me quedaron algunos puntos por abordar que no los voy a dejar sueltos, ni evaluación ni metas. Tenemos un Pero te contesto. Primero y fundamental. Yo siempre digo que yo no creo en las verdades, sino en las posturas y las opiniones. Primera cosa. Pero hay otra cosa más. Yo planteo siempre, y acá miro especialmente a los que están en equipos directivos, en todas sus relaciones con el arriba y con el abajo. Establezco una diferencia entre algo que se denominó, no importa, imperativo y algo que es una prescripción. Pero voy a poner un ejemplo. En la escuela, claramente todo el mundo lo sabe, que ningún chico, de acuerdo a la edad, no sale si no lo viene a buscar alguien autorizado o no sale si no tiene una autorización firmada. Eso lo llamo claramente imperativo. No hay Lola, no se discute, es un imperativo. Y existe lo que yo denomino una prescripción, un lineamiento curricular. Es una prescripción, no un imperativo. Entonces uno, desde el lugar de la profesionalidad docente, de la responsabilidad y de la autonomía en la toma de decisiones y de acuerdo a las circunstancias, puede decidir y fundamentar por qué sí o por qué no tal cosa. Esto ha sido siempre así. El problema radica que siendo a veces algunos sándwiches, más mortadelas, más jamones, más lo que sea, pero esto lo hablé hace muchos años y lo hablé incluso con autoridades diciendo, ustedes están enviando prescripciones que en términos medios se están tomando como imperativos. ¿Qué quiero decir? Todos los cuadernillos tienen más carácter de prescripción, de posibilidad, que de imperativo cuando fundamento por qué sí y por qué no. Ningún docente deja de hacer algo porque al fin y al cabo igual le van a pagar el gran sueldo que le pagan cuando se lo pagan. Nosotros sabemos, tenemos un compromiso social, no una vocación, un compromiso social. Y esto implica que hasta nuestros tiempos se hacen de goma a veces. Pero lo que me quiero referir es esencialmente, sí que soy provocadora, sí, rompo esquemas, no tengo ningún problema. Lo que quiero es que podamos pensar cuántas de las directivas bien entendidas
que nos llegan son imperativos y cuántas son prescripciones, de las que vienen de uno a otro, y lo voy a discutir hoy y siempre lo he discutido tengo 74 años, entonces hace por lo menos 55 años que los vengo discutiendo. Nosotros somos profesionales que tienen un grado de autonomía responsable en el cual podemos interpretar indicaciones porque estamos trabajando en algo que ya hace rato se llama escuela situada, no escuela sitiada. Entonces, ¿es difícil? No tengo ninguna duda. Apoyo al que sea, pero nosotros somos profesionales. Entonces, no, creo firmemente, mira, esto ya nos pasaba cuando nos llegaban, ¿te acordás de las jornadas institucionales? Uh-huh. Las jornadas institucionales que además te mandaban el tema y todo. Las veces que he discutido con autoridades preguntándoles si en una escuela donde le mandaste cuadernillo con el tema para la jornada institucional, en esa escuela quieren abordar el tema de los límites porque consideran que es la problemática. Pero por supuesto que sí. El que dirige la escuela no es el cuadernillo, es el directivo. Ahora la pregunta es, ¿puedo tirarlo o no? No lo tiro. Tomo decisiones que me corresponden desde el lugar de directivo. ¿Cuesta trabajo? Cuesta trabajo. Porque además no me encuentro solo con roles, me encuentro con personas con las cuales también se establecen distintos tipos de vínculos, de mayor o menor confiabilidad, por ejemplo. Pero déjame por lo menos que diga que no tomen por absoluto lo que es relativo. Ahora, después que lo puedan llevar a cabo, lo seguiremos discutiendo. Pero por lo menos en concepciones, el que dirige la escuela es el directivo. El que da clases a los alumnos es el docente. Entonces, hay una relación de situación donde hay un respeto por lo que significa la profesionalidad. ¿Te contesté? Te maté. No es a mí, yo estoy siendo representada. No, ya sé, vos sola. Pero yo te miro a vos porque los miro a todos. Está muy bien. Hay otra cosa más que quiero decir. Yo creo que a veces cuesta despegarse un poco, ¿no? de ese mandato de cumplir y de lo normativo. Pero bueno, creo que también estos tiempos de pensar qué estamos haciendo, qué son los contenidos, qué es la educación, cómo la escuela ingresa a la casa, y que me parece que son propicios también para aventurarnos a la exploración pedagógica. Mirá, tenés tanta razón en eso, que yo creo que... ¿Por qué estoy abordando esto? Porque yo creo que hay paradigmas educativos que se vienen alimentando hace rato, pero que en algún momento tienen que hacerse carne, y esta es una oportunidad para poder ir viendo cosas que hace rato que veníamos, pero dada la situación atípica, no dije anormal, en la cual estamos, pero me hiciste recordar de algo con esto de los mandatos, hace rato que no me recordaba de eso. Te voy a mandar un viejazo, Dale. Un viejazo. Yo estudiaba ciencias de la educación, chocha de la vida, ya era docente de un montón de cosas, y estaba estudiando ciencias de la educación simultáneamente con el profesorado y simultáneamente con ser docente, y me recuerdo que me tocó estudiar a un señor llamado Luis Althusser. Uh-huh. Estuve a punto de abandonar, la profesión y el mundo, cuando uno de los conceptos que plantea Althusser es que la escuela es un aparato ideológico del Estado. Bueno, pero cuando vos te pones a pensar, estás diciendo, ¿pero qué estoy haciendo? ¿De qué Estado? ¿De cuál Estado? ¿De cómo el Estado? Tenemos que discutir el Estado. No lo voy a hacer hoy, prometo. Pero quiero decir con esto, nosotros además somos profesionales. Somos autónomos, somos responsables. Autonomía que no significa hago lo que quiero, sino decido lo que hago, analizando las variables que intervienen. Pero necesito seguir un poquitito más. Dale, seguimos. No voy a hablar de evaluación nada más que 2 palabras. Dale. Habitualmente la pregunta que más les preocupa es ¿cómo hago para evaluar? Cuando hablo de evaluar, yo no voy a hablar ni de instrumento ni de nada por el estilo. Le voy a hablar de una preocupación que tengo, pero la tengo hace mucho. Yo siento que en nuestros
prejuicios, no en las definiciones, en nuestros prejuicios. Nos quedamos con la mitad de la idea de evaluación. Y cuando uno piensa, bueno, ¿qué entiendo así a boca de jarro, olvidando definiciones? Evaluación. Y lo que sale primero es, yo evalúo para saber qué sabe mi alumno. ¿Ok? No tengo ningún problema con eso. El problema es que se quedaron en la mitad. Yo no solamente evalúo para saber qué sabe el alumno. Me olvidé a veces de... La evaluación tiene que servirle a mi alumno para que pueda aprender y seguir aprendiendo. Porque mi alumno viene a la escuela, sea donde sea, a hacer escuela, para aprender. Entonces, fundamentalmente hoy en día, quizás la parte de tengo que saber qué sabe el alumno, el intento de calificar o de clasificar, con el cual no tengo problema, pero no ahora. Pero además no soy yo sola la que lo dice, lo dicen todas las personas que además están en este momento en lugares de decisiones políticas. Lo dice Nicolás Trota, lo dice Gaby Dicker, lo dicen, o sea, hay muchísimas, y ni que te cuento, Rebeca Anijovic. O sea, tenés tanto a gente que está diciéndolo en este momento, como también decisiones de política. Pero que yo no clasifique no elimina la principal idea de la evaluación. Si yo quiero que mi alumno continúe aprendiendo y siga aprendiendo, tengo que poner el acento en esta parte en la cual lo que tengo que priorizar en este momento es la retroalimentación, el feedback, la devolución. O sea, que ese que está en su casa y que aprender a veces significa desaprender, aprender a veces significa aplicar los saberes que tiene a otras situaciones, necesita de mí muchas veces que le ayude a entender cómo está aprendiendo. Quizás tengamos que cambiar las preguntas, porque todo esto tiene que ver con algo que enganchado con la actividad, donde me interesa desarrollar la curiosidad. Por favor, recuerden, mi otra colega, yo les sigo nombrando colegas que están abordando estos temas con un nivel impresionante. Rebeca Anijovic, Melina Furman, lo que tiene que ver con la curiosidad. O sea que, por favor, ese chico que hizo algo, etcétera, a veces la pregunta no es ¿qué hiciste?, sino la pregunta es ¿cómo hiciste para hacerlo? ¿Alguien te ayudó? ¿En qué te ayudó? ¿Lo entendiste? O si no, decirle, si yo te dijese tal cosa, ¿vos estarías de acuerdo con eso? Probablemente no tiene la forma, no está formalizado. Cuando volvamos a la escuela, tendremos tiempo para organizar sistemas evaluativos y tendremos tiempo con lo que me quedé antes al hablar de contenido, que dije que tenía un enorme valor porque me daban una organización curricular que ahora quizás no pueda garantizar. Cuando volvamos, recuperaremos todas las vivencias, las experiencias, los saberes que pusieron en juego y que adquirieron y desarrollaron, sean estos actitudes, normas, valor, lo que sea, conceptos, y les daremos la organización que necesitamos. No estoy en contra de la organización, pero en este momento no puede ser lo prioritario. Estoy estableciendo una diferencia en prioridades cuando la situación es diferente. Si no podemos hacer esta valoración de prioridades, lo que vamos a terminar haciendo es tratar de trasladar la escuela a la casa. Que dije, no es mejor, no es peor, algunas sí, otras no, pero por lo pronto seguro que es diferente. Es lo único que quería decir de evaluación. Pongamos más el acento en desarrollar las ganas. ¿Cuándo? O sea, ahí se borró la pregunta, pero que tenía que ver con la diferencia entre los distintos niveles. Evidentemente las exigencias son distintas, pero de todas maneras yo me veo en la situación de tener que darme cuenta qué está poniendo en juego ese chico, sea la edad que sea, y por lo tanto poder hacerle una devolución. Qué bien que te salió. ¿Cómo hiciste para poder dibujar esto, hacer esto con los más chiquititos? Pero la evaluación en este caso tiene que ver primero con poner en juego mi capacidad de análisis y de observación.
Y mi capacidad de análisis y mi capacidad de observación es empezar a detectar qué se está poniendo en juego ahí. Porque me faltaba la otra columna, parecería la columna de la planificación. Pero es la que en este momento les voy a pedir